Pues saben cómo va esta vaina. Ay, ya lo perdí. VIP Society. 5 veces que Steven Seagal huyó de un combate real. Steven Seagal era un actor muy famoso en los 80s, 90s. Hacía muchas películas de acción, donde él era así como que el ultra protagonista que se papeaba a todos a golpes, a puño limpio. Y después ya no. Le empezó a dar mucha pena, o sea, era como muy alucín, la verdad. Entonces, pues, era el Fofo Márquez de los 80s, básicamente. Entonces, vamos a ver. Durante años, Steven Seagal fue visto como un guerrero invencible en el cine de acción. En pantalla, parecía capaz de vencer a cualquiera con una sola mano. Pero cuando la ficción Él se retiró, acaba ¿no? y entra No. la vida real, la Sigue historia haciendo es muy películas, creo. distinta. Como Detrás Rambo, de esa Zack. imagen de fuerza y dominio se esconde un hombre que ha evitado enfrentar a su rival acérrimo, Jean-Claude Van Damme. No una, ni dos, sino De hecho, él practica un arte marcial donde hacen puras cosas bien alucinadas. O sea, un tipo según se enfrenta como con 20 personas y según los derrota a todos, ¿no? Y son sus discípulos. Es como de, ok. Dice, estuve feliz, luego asqueado, luego confuso. Es que te empezó a gustar, Tommy. Esos videos luego te cambian la vida. 3 veces. En esta pelea, Steven Seagal tuvo 3 oportunidades de probarse ante el mundo y frente al mayor rival que tuvo en los 90s, y en todas eligió desaparecer antes que pelear. What about Steven Seagal? Can you tell Steven Seagal? Yeah, Steven Seagal. Okay, Hola. okay. ¿Cómo puede alguien que se vende como un titán invencible desaparecer cuando la pelea se vuelve real? ¡Eres un cobarde! ¿Cómo puede un hombre que ha construido su carrera sobre la idea de ser el más fuerte huir cuando la presión sube? ¡Me das asco! Esas son las preguntas que muchos fans se hacen, y la respuesta muestra una gran falla en la historia que Seagal nos ha vendido durante años. Seagal ha hablado con arrogancia y total confianza en innumerables entrevistas, proclamando que nadie se atrevía a enfrentarlo, que es un maestro sin igual, un luchador capaz de derrotar a cualquiera, pero la realidad es muy distinta. ¡Cobarde! En los años 90, Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal no eran simplemente actores, eran símbolos de una época dorada del... No me acuerdo muy bien, pero creo que Steven Seagal tiene esta historia de que tenía una esposa y creo que tenía un hijo o dos, algo así, y la abandonó y luego se casó con una japonesa. Porque abandonó a su esposa y dijo, tengo que ir a construir mi camino en el camino del guerrero. Y después ya no, ya no regresó y cuando la volvió a ver, ya estoy casado. Y él sacó cara de, ¿cómo? ¿Estabas casado conmigo? No, hombre, ese tipo de personas, qué asco, ¿no? Michael Furro, tromos desbloqueados. Sí. Nah, Mike, aquí lo queremos, ¿eh? Él es buena onda. Todos nos llevamos chido, ¿o no? Yo los quiero a todos. El cine de acción. Van Damme se imponía con una base sólida en karate, especialmente en la modalidad de contacto semicompleto, donde desarrolló precisión, velocidad y potencia en golpes y patadas, mientras que Seagal dominaba con certeros candados de aikido, técnicas de control y redirección de la fuerza del oponente. Pero lo que el público ignoraba era que tras las explosivas peleas y las coreografías ralentizadas se gestaba una enemistad genuina, mucho más personal. ¿Ya vieron a Al Jean-Claude principio Van no Damme? hubo peleas públicas ni escándalos en titulares, pero quienes Ese prestaban video de atención a ella, las míralo. entrevistas y a los comentarios tras bambalinas notaban algo raro. Steven Seagal solía menospreciar a otros artistas marciales, especialmente a Van Damme, a quien llamaba de forma despectiva bailarín, en referencia a su formación en ballet, una burla disfrazada, pensada para restarle méritos sin nombrarlo directamente. Do you know Van Damme? No. You heard of him. Pobre Mike. Sí, Era un ya ataque no lo sutil, molesten. casi maquiavélico, pero en la Mike es industria se nuestro entendía el amigo. mensaje. Todos lo queremos. Seagal no respetaba a Van Damme ni como actor ni como peleador. Van Damme, por su parte, mantenía silencio público, concentrado en encadenar éxitos en la pantalla como Kickboxer, Contacto Sangriento y Soldado Universal. ¿Pero por qué este hecho es tan importante? Psicológicamente, menospreciar los logros ajenos suele reflejar envidia o inseguridad, una reacción defensiva ante la sensación de verse superado. Eso, el Aikido. El Aikido es una arte marcial que ni siquiera debería llamarse arte marcial, es una alucinada. Ay, no. Todos nos tomamos con humor, claro. Creo que esto le está gustando a Mike. Veo muchos hombres musculosos. En especial yo. Odio cuando hace eso con mi comida, los furros. ¿Cómo? Está pasando el chat.
Sí. El video darte. Y aunque nadie puede afirmar con certeza qué hay en la mente de cada persona, a veces los gestos y las palabras dicen lo suficiente. Coordinadores de dobles y miembros del equipo confesaban que jamás los invitaban a los mismos eventos. Un solo cruce de miradas bastaba para encender la tensión. El riesgo de un enfrentamiento era más real que nunca y la pólvora estaba allí, una pólvora que eventualmente estalló en la fiesta de Stallone. Si antes ya existía rivalidad y muchas especulaciones, aquella fiesta, que prometía ser una reunión amena, pronto se convertiría en uno de los eventos más comentados de las últimas décadas, acrecentando las expectativas de los fans y del cine mediático. En la mansión de Sylvester Stallone, el hombre que había reunido a las mayores leyendas en Los Mercenarios, se celebraba una fiesta cargada de lujos ciegos. Entre los invitados estaban gigantes como Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, estrellas que definieron una era, pero también estaban dos hombres que jamás habían compartido ni una película, ni una palabra amable, y mucho menos respeto, Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. Al principio la noche transcurrió. Dicen que regularmente Steven Seagal tendía a huir de las peleas, hasta donde tenía yo entendido. Con aparente normalidad, risas, anécdotas y copas alzadas, pero pronto Seagal, fiel a su costumbre, comenzó a hablar no de sus propios logros, sino para menospreciar a otros. Según Stallone, sus comentarios pronto se dirigieron hacia Van Damme, cuestionando su formación, llamándolo sobrevalorado y poniendo en duda su autenticidad como artista marcial. Quizás Seagal no esperaba que Van Damme estuviera escuchando, o tal vez simplemente no le importó, pero Van Damme sí escuchó y esta vez no estaba dispuesto a callar. Lo que ocurrió después se ha convertido en leyenda. Van Damme confrontó a Seagal cara a cara, sin cámaras, sin dobles, no lanzó un solo golpe, en cambio lanzó un desafío, salir afuera y resolverlo como verdaderos artistas marciales. Stallone recuerda que Seagal intentó desestimar la situación con una risa nerviosa, pero Van Damme no retrocedió, insistió retándolo a respaldar sus palabras con hechos. Seagal declinó y abandonó la fiesta y esta fue la primera vez que huyó al intercambio directo con Jean-Claude Van Damme. Me molesta que se oculten como cobardes. Jean-Claude Van Damme. Is it true he got in a fight with you? No. It'd be like me squashing an ant. Desde atrás, como el cobarde que soy. Pero la historia no terminó ahí. Más tarde esa noche, Van Damme encontró a Seagal en un club cercano, a donde había ido para escapar de la tensión. Frente a los testigos atónitos, volvió a desafiarlo a pelear, y una vez más Seagal se negó. Este episodio se transformó rápidamente en mito. Algunos aseguraron que fue un montaje, otros que estuvo a punto de volverse violento. Stallone, sin embargo, confirmó años después que fue uno de los momentos más intensos que presenció en una fiesta. Sus palabras fueron claras: Van Damme era demasiado fuerte. Me refiero Seagal a Kikake. no quiso saber ¿Cuál nada. mate? Para ¿Amargo, Van Damme, dulce, no con fue miel o un leche? show ni un arrebato de ego. Era una cuestión de honor. Cuando alguien pone en duda tu disciplina, tu entrenamiento, tu esencia como artista marcial, no se responde con discursos ni palabras vacías, se responde con hechos. En su mundo, las artes marciales no son una actuación, son un código. Y Seagal lo había traicionado huyendo del combate directo por segunda vez. Pero la historia no termina aquí. Lo que sigue a continuación es peor de lo que te imaginas. Ahora ya no huye, solo te demanda. Ya aprendió. Ay, no. La verdad es que la historia de Steven Seagal es muy... Pues sí, básicamente es una de Lucín. O sea, le gusta mucho esto de andar presumiendo que tiene muchas técnicas y mucha disciplina en artes marciales, pero la verdad es que no hace nada. De hecho, creo que tiene problemas de dinero, ¿no? Durante años, ambos evitaron cualquier confrontación pública, ni en el ring, ni en la pantalla, ni siquiera con palabras. Era un duelo en las sombras, hecho de miradas esquivas y silencios tensos. Pero en 2020... Inicialmente creo que hasta apenas nos estamos enterando de estos conflictos, porque regularmente no... En los 80s no era como muy bien sabido, solamente había rumores, o al menos el chisme no llegaba entero. Hoy en día, el internet hace que nos enteremos. Por eso les digo, se me hace muy curioso que ya en estos años ya estamos fundando medio mundo, ¿eh? O sea, y de cosas del pasado, muy pasado, ¿eh? 23 Van Damme rompió ese silencio con una revelación que sacudió al mundo del cine de acción. En una entrevista con The Telegraph, soltó la bomba. Le ofrecieron $20 millones para enfrentarse a Seagal en un combate real, sin guión ni dobles, en el corazón de Las Vegas, en el emblemático casino de Mirage. 2 cinturones negros, un ring y una oportunidad de zanjar de una vez por todas una rivalidad que había consumido sus carreras. Van Damme narró la historia con una calma casi burlona, como quien recuerda una anécdota absurda.
Peter Gober ofreció $20 millones a cada uno para pelear en el casino de Mirage de Las Vegas. No era una pelea de película, con guión ni dobles, sino un combate real, de verdad, en un ring, 1 contra 1, pero Seagal no aceptó. ¡Alto, Agapito, no huyas, cobarde! La noticia cayó como un golpe seco, directo al estómago de la industria y los fans. No era un rumor ni una fantasía de fanáticos, era una oferta real, impulsada por Peter Gober, un gigante de Hollywood que vio en ese combate el espectáculo definitivo. El dinero estaba sobre la mesa, el escenario listo, y Van Damme estaba preparado para pelear, pero Seagal estaba dispuesto a huir por tercera vez, y así fue finalmente. Esa negativa no fue solo rechazar una pelea, fue huir de la verdad. Mostró algo más que miedo o ego. Dejó ver la gran diferencia entre la imagen y la realidad, entre lo que Seagal decía ser y lo que realmente era. Y lo peor vino después. La siguiente pelea de la que huyó lo dejó más tocado de lo que imaginas. A finales de los 80, Steven Seagal estaba en la cima de su poder y fama. Sus primeras películas habían arrasado en taquilla y su imagen de maestro marcial invencible parecía inquebrantable, pero con el éxito llegó la arrogancia. Van Damme Seagal no era que comenzó a siempre hablar estabas... con una... Muchas teorías dicen eso, que Van Damme andaba también bajo las sustancias, bajo la influencia de sustancias. La verdad, eso sí. Había muchos rumores sobre eso, pero la verdad no sé si se confirmaron o no. Ahí sí te digo que desconozco del tema, pero la verdad, súper raro. La verdad es que siento que Van Damme era un alucín que se empezó a crear muchas mentiras que para que pudieran seguir dando el trabajo o para seguir sintiéndose importante, tenía que creerse él mismo la mentira. O sea, llegó a un punto de mentir que, vaya, no, ya era inamovible el hecho de mentir. O sea, necesitaba creerse él mismo la mentira para que pudiera funcionar a ese nivel. Ay, no. Señor muy a mimir, descansa el santo. Mándate un beso a mí mismo. ¿Cómo? Santo uno está enamorado, claro. Vayan a verlo después, ahí en la temporada. Muy buen cuate. Una confianza desmedida, no solo sobre sus habilidades, sino menospreciando abiertamente otras leyendas del mundo marcial. En entrevistas no dudaba en minimizar el legado de Chuck Norris, un ícono del karate y las artes marciales de Occidente. Chuck Norris, Incluso se atrevió a cuestionar el estatus casi mítico de Bruce Lee, el hombre que revolucionó el cine y las artes marciales. Sus palabras no fueron simples comentarios, eran ataques directos, lanzados con una mezcla de soberbia y desprecio. Seagal proclamaba que nadie tenía el valor de enfrentarlo en un combate real y que estaba dispuesto a pelear hasta la muerte para demostrarlo. Estas declaraciones no solo encendieron la polémica, sino que despertaron la furia de una comunidad marcial que veía en él a un impostor arrogante. Bob Wall, amigo cercano y compañero de entrenamiento de Chuck Norris, no estaba dispuesto a permitir que esas palabras quedaran sin respuesta. Wall, un veterano respetado en el mundo del karate, decidió reunir a un grupo selecto de guerreros legendarios, verdaderos maestros del combate real, para responder al desafío de Seagal. Este grupo fue apodado Los 12 Sucios, un nombre que evoca la dureza y la determinación de estos luchadores, entre los que destacaban figuras como Bill Superfoot Wallace, Benny el Jet Urquídez. Me encantan esos apodos, o sea, son como muy de superhéroes, ¿no? Ay, no. Sí, son como muy de superhéroes, así como de Benny el Jet, ¿no? O sea... Marcus, la hoja, porque sus golpes se sienten como una hoja. Sí, no, las alucinadas que luego se dan. O sea, entiendo que una cosa es el entretenimiento y tienes que inventarte un montón de historias y está bien, siempre sea en pro del entretenimiento, pero de un entretenimiento chido, o sea, donde pues se pueden llevar bien. Pero Steven Seagal siempre se la pasó intentando minimizar a la gente y creo que eso fue lo que más cayó mal y por eso hoy en día su carrera está básicamente en la basura. Y otros campeones temidos y respetados mundialmente. La atención creció rápidamente. La prensa especializada y los medios de artes marciales comenzaron a hablar del enfrentamiento que podía cambiar la historia. Era la oportunidad perfecta para que Seagal demostrara que su fama no era solo producto de la actuación y el marketing. El desafío se lanzó públicamente. Cualquiera de los 12 sucios estaba dispuesto a pelear contra él, sin guión, sin dobles, en un combate real. Pero entonces ocurrió lo inesperado y desconcertante. Según muchos rumores, Seagal guardó un silencio absoluto. No hubo respuesta, no hubo aceptación, no hubo ni siquiera una negación formal. La
comunidad marcial, que esperaba ansiosa una confrontación, comenzó a sacar sus propias conclusiones. El hombre que se proclamaba invencible había preferido desaparecer en las sombras. Detrás de ese silencio se escondía algo más que miedo. Era la fractura de un mito. Mientras Seagal construía su imagen de poder y dominio, la realidad mostraba a un hombre que evitaba el choque con verdaderos guerreros. La tensión no solo afectó su reputación, sino que sembró dudas profundas sobre la autenticidad de sus habilidades. La historia de los 12 sucios no terminó con una pelea, pero sí con una lección clara. En el mundo real de las artes marciales, las palabras y la fama no bastan, pero el siguiente combate lo dejó aún más marcado, porque esta vez incluso le propusieron jugar con sus propias reglas. El recluta Val se deshonró a sí mismo y ha deshonrado al pelotón. Avanzamos a varias décadas hasta 2017, cuando la leyenda del boxeo, George Foreman, un coloso que conquistó el título mundial de peso pesado 2 veces y que sigue siendo un símbolo de fuerza y resistencia, Undertaker lanzó un desafío regresó, público que sí. sacudió las redes y puso a Steven Seagal en el centro de una nueva tormenta. Foreman, conocido por su carácter directo y su respeto por los verdaderos guerreros, propuso un Oye, sí es cierto, no hay registros de que Steven Seagal haya tenido una pelea de verdad. Mira, la WWE es menos alucin que Steven Seagal, a ese nivel. Steven Seagal se pasa, o sea, la neta, no sé. A mí me cae muy mal el tipo, la verdad. Por eso me pareció gracioso ver cuántas veces huyó de combates sin peleas de precedentes, verdad. 10 asaltos en Las Vegas. La regla era clara. Foreman usaría únicamente boxeo, su arma maestra, mientras que Seagal podría emplear cualquier técnica de combate que quisiera, siempre y cuando no usara armas. Pero la respuesta de Seagal fue un silencio ensordecedor. Ni una palabra, ni una señal, ni siquiera un representante que diera alguna declaración. Detrás de ese silencio se percibía algo más que una simple negativa. Era la sombra de la evasión, la huida de un hombre que, a pesar de su imagen de dureza, no estaba dispuesto a medirse con un verdadero gigante del ring. Te escondes en las sombras. Pero lo que vino después con Randy Couture fue aún más insólito y difícil de defender. Cuando Couture lanzó un desafío a Steven Seagal, no fue un simple reto publicitario ni un juego de egos. Fue una invitación a medirse en el terreno donde solo los más duros sobreviven. El octágono, sin guiones, ni dobles, ni cámaras, ni efectos especiales. Es más, la UFC hoy en día tiene muchas reglas y eso es porque se volvió un poquito más popular, pero antes pasaban unas cosas muy, muy, muy legales. O sea, se aceptaba golpear con codo, con rodillas, podía entrar cualquier disciplina y usar todas las técnicas que quisieran, es más, hasta las técnicas que podrían ser mortales. O sea, no había muchas regulaciones, o sea, era muy cercano a combates clandestinos, pero con dinero legal. ¿Se acuerdan cuando una vez Bolivia fue atacado con tiburones? No me acuerdo de eso. Después vamos a ver. Un combate sin restricciones, donde la verdad se revela en cada segundo. Aunque en parte fue una broma, en otra fue un desafío serio, una prueba genuina de fuerza y habilidad que trascendía cualquier espectáculo o promoción. Seagal, conocido por su aura de invencibilidad en la pantalla, sorprendió al aceptar, pero con una condición que dejó a todos boquiabiertos. Propuso que el enfrentamiento fuera secreto, sin testigos, sin cámaras, lejos de cualquier escenario público mediático. Quería resolverlo en la oscuridad, como si temiera que la luz de la verdad pudiera destruir su mito. Este episodio no solo dejó una mancha en la reputación de Seagal, sino que reforzó las impresiones de que su leyenda estaba construida más sobre humo que sobre hechos. La evasión volvió a ser la respuesta y el mito del guerrero invencible se resquebrajó un poco más. La comunidad marcial y los fans quedaron con una pregunta persistente: ¿qué esconde realmente Steven Seagal detrás de esa fachada? ¿Un verdadero maestro o a un hombre que teme enfrentarse a la realidad? Te escondes de quién eres en realidad. No puedes escapar de ti mismo. Chispi, ¿qué eres, Seagal? Que estás Un alucinando. enfrentamiento sin llegar a Los tiburones golpes, flotando. ocurrió durante el rodaje de Exit Wounds en 2001. La atmósfera en el set no solo estaba cargada de explosiones y escenas de acción, sino también de una tensión palpable que se respiraba en cada rincón. Dos figuras muy distintas, dos filosofías opuestas de las artes marciales, se encontraron cara a cara.
Steven Seagal, el autoproclamado maestro invencible, y Michael J. White, un verdadero artista marcial con un historial impecable en karate, kickboxing y otras disciplinas. Desde el primer día la relación entre ambos fue tensa, casi explosiva. Para White, Seagal era más una estrella de cine que un verdadero luchador, y no dudó en hacerlo saber, incluso en privado. Los rumores sobre una posible confrontación física comenzaron a circular con fuerza. Algunos miembros del equipo de producción aseguraban que la tensión era tan intensa que en cualquier momento podía estallar una pelea real. Sin embargo, nunca llegó a los golpes, según rumores, porque Seagal no estaba interesado en irse al intercambio. Michael J. White. Can I laugh in your face? Ahí sí no lo culpo. ¿Quién en su sano juicio enfrentaría al multicampeón Michael J. White, uno de los artistas marciales más completos de la historia? En entrevistas posteriores, Michael J. White fue contundente. No lo consideraba un verdadero artista marcial. Estas declaraciones resonaron en la industria y entre los fans, quienes empezaron a cuestionar la verdadera destreza de Seagal, quien nunca le respondió ni trató de defenderse de White, ni siquiera intentó defender su honor como peleador. Después de esas palabras, detrás de cámaras la tensión reflejaba mucho más que una simple rivalidad entre actores. Era el choque entre la autenticidad y la fachada. Nah, mentira, entre el me quiero respeto Seagal. genuino por el arte marcial y la construcción de Es un honesto. personaje para la pantalla. Mientras White representaba la dedicación y la técnica, Seagal parecía aferrarse a un mito que cada vez se desmoronaba más. Eres una maldita decepción. Sí, obvio. La figura de Steven Seagal es un caso de estudio sobre cómo la imagen puede superar a la sustancia. Su legado está marcado por desafíos Movimiento promedio de evitados, WWE. silencios incómodos Créeme, la WWE se ve más más realista que Steven Seagal. Creo que ya entendí. Seagal está en una dimensión paralela, por eso sé que tan duro. Exacto. O sea, él no necesita pelear, ¿sabes? O sea, él te ve en su mente, crea un escenario donde lucha contigo y ya te ha vencido 200 veces por minuto. Con esa mirada así como que te ve y te dice, ya te he derrotado. Y tú con cara de, ¡oh, maestro, lo ha hecho de nuevo! Ay, no. Ese es su poder. O sea, él ve a través del tiempo y el espacio y sabe cómo vencerte en un movimiento. Entonces, para que vea. Nah, King es buena onda. Seagal es un patán. Eso es de WWE. No, la WWE se ve real al lado de Seagal, la verdad. y una reputación cada vez más cuestionada en el mundo real de las artes marciales. En contraste, hay quienes sí demostraron su nivel dentro y fuera de la pantalla. Si realmente estás interesado en saber qué tan alto es el nivel de Van Damme en las artes marciales, conocer sus enfrentamientos más intensos, entrevistas, sus títulos como peleador profesional y cómo pasó de la nada a convertirse en una leyenda del cine de acción, te recomiendo que veas este video. No te pierdas su historia y cuéntame en los comentarios qué opinas sobre Seagal. ¿Es un maestro real o solo una buena actuación? Suscríbete y déjanos un enorme like. Nos vemos en la historia de Van Damme. Wow, pues sí, qué buena recopilación. Y la verdad es que hasta el universo cinematográfico de Marvel se ve más real que Steven Seagal. Ay, no. Es que Steven Seagal es un tema. Más, creo que le hizo mucho daño el Aikido, porque el Aikido es una cosa que dices, ¿eso se considera arte marcial? ¿Realmente? Pero bueno, aún así, pues creo que es muy justificada la funda que le hicieron ahí en South Park, cuando dedicaron su episodio. Entonces creo que está muy bien y la verdad es que es una persona muy pesada, una lucín, como acá le decimos en México. Y pues vaya, esperemos que sea olvidado en algún momento o que se mantenga como un meme que vamos a mantener por mucho tiempo. Aún así, excelente video, VIP Society, pero déjame decirte que si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, mandes un mensaje para que lo borre de inmediato sin excusas ni peros. Muchas gracias. Adiós.